Filipenses se encuentra entre medio de Hebreo y segunda de Timoteo. Epístola del apóstol Pablo a Filipenses, a Filemón. Lo que pasa es que vamos a estar llevando a cabo una serie de Filipenses y tengo esa carta en la mente. Es Filemón, consta de un solo capítulo, igual que Judas, 25 versículos, igual que Judas. Sin embargo, hoy vamos a predicar solamente un mensaje de Filemón. Así que si usted tiene ese pasaje ahí, que Dios bendiga a las personas que nos visitan. El Señor nos bendiga a todos, hermano. Vamos a dar lectura a esta breve porción que está entre los versículos 4 hasta el versículo 7. Presten mucha atención y lo leemos en el nombre del Señor. Amor y fe de Filemón. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Usa tu palabra con poder del Espíritu Santo y ayúdanos a exponer la independencia de su Espíritu, y que tú bendiga profundamente los corazones que están aquí. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta mañana es Filemón, ejemplo de un verdadero creyente. Filemón es un personaje, a pesar de que una carta de Pablo lleva su nombre, es muy poco mencionado. No sé si es porque la carta de Filemón tiene algunas cualidades que, como vamos a mencionar más adelante, no son igual que las demás cartas del apóstol Pablo. Esta carta de Filemón consta o tiene tres personajes principales en su contenido: el autor, que es Pablo, Filemón y el hermano Onésimo. Estos son tres personajes principales que están incrustados aquí en esta carta breve. Y el contenido de esta carta es de vital importancia. Yo quiero decir algo acerca de esta carta antes de empezar nuestra exposición acerca de los pasajes que hemos leído y que hemos titulado que Filemón es un ejemplo de un verdadero creyente. La carta a los Filemón es única en muchos aspectos, es decir, que la carta de Filemón se va a diferenciar en algunos aspectos comparada con las demás cartas del apóstol Pablo, como lo es la carta de Colosenses, la carta de Filipenses y la carta de Efesios. ¿Cuál es la diferencia que se encuentra entre esta carta que vamos a predicar hoy y la que acabo de mencionar? Bueno, una de las grandes y notables diferencias es que la carta de Filemón no cuenta con un gran cuerpo de doctrinas bíblicas. Sin embargo, las demás cartas que acabo de mencionar, Colosenses, Filipenses y Efesios, son cartas extremadamente doctrinales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas cartas tienen grandes doctrinas de la fe cristiana, pero Filemón no tiene esta cualidad. Pero Filemón trata un tema de vital importancia y que será de gran bendición a cada uno de nosotros los cristianos. Y es el tema principal que aborda esta breve carta, es el tema del perdón.
Este es el tema importante que esta carta trata, a pesar de que esta carta no tiene grandes doctrinas en su contenido, pero esto no quiere decir que esta carta no tenga grande importancia. Es una carta muy importante y vamos a ver cuál fue la razón por la que Pablo le escribe esta carta desde la prisión a Filemón. Filemón, que fue un converso de Pablo, al igual que Onésimo, se convirtió con el apóstol Pablo, y Pablo le dirige esta carta al hermano Filemón, que dicho sea de paso, era un creyente maduro que había crecido en la fe, y por eso es nuestro tema. Filemón es un ejemplo de un verdadero creyente. Cuando nosotros encontramos en la Biblia creyentes que marcaron un hito en su historia y dejaron buenas huellas de buen ejemplo, pues nosotros debemos seguir la pisada de esos creyentes que, a pesar de que vivieron siglos atrás, todavía se habla de ello. En la Biblia hay personas que vivieron hace siglos atrás y todavía se habla de ello por el gran ejemplo que ellos nos han dejado. Poderoso es el Señor. Aleluya. Pablo aborda la enseñanza del perdón, hemos dicho, entre los cristianos mediante una situación específica que se da en esta carta. Será una situación, y esa situación será bien abordada en esta predicación, que fue una situación entre Filemón y Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón, le servía a Filemón, pero Onésimo le falló a Filemón, probablemente llevándosele algunas cosas. No está claro en el texto bíblico, pero lo que probablemente Onésimo le sustrajo a Filemón, según algunos estudiosos, fueron algunos bienes o recursos económicos. Pero lo cierto es que cuando Onésimo emprende la huida y se va del lado de Filemón, él se va como un fugitivo, sabiendo que hizo algo extremadamente mal. Y es en ese contexto que providencialmente la Biblia tampoco nos da detalle de cómo Onésimo se encuentra con Pablo, y Onésimo tiene un encuentro con el apóstol Pablo y se convierte a Cristo, y ahí es donde surge esta carta. Por eso entonces Pablo le escribe esta breve carta y se la envía a Filemón con uno de sus colaboradores, pidiéndole algo a Filemón, que lo vamos a ver. La Biblia enseña con claridad la maravillosa verdad de que Dios es un Dios perdonador. O sea, el tema del perdón es un tema central en la Biblia, y Dios mismo es el originador del perdón. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 34, en los versículos 6 y versículo 7. Dios se reveló a Moisés como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, que Dios se ha mostrado siempre, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos y en el Nuevo Testamento, como un Dios que promueve el perdón. Por eso es que la predicación que promueve estas cosas no encajan con el pensamiento humano. Y aquí corroboro algo que Arce decía de este gran predicador del siglo XVI, me parece que es Charles Haddon Spurgeon. Era un predicador considerado hoy como el príncipe de los predicadores. La predicación de la palabra de Dios verdadera promueve el perdón, y esto es lo que Pablo está haciendo con esta carta. Pablo está promoviendo la reconciliación, el perdón entre dos hermanos que había problema. Pero vuelvo y repito algo, nuestro tema obviamente viene porque de parte de Filemón hay una respuesta positiva ante lo que Pablo le pide a él. De lo contrario, el tema de esta predicación hubiese sido: perdona o no haga como hizo Filemón. Pero es todo lo contrario. ¿Me entendió?
Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Él perdona todas las iniquidades, toda la rebelión y todo pecado. No importa el color, el tamaño, Dios lo perdona. La Biblia dice que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de esta breve pero importante carta de Filemón, de Pablo a Filemón. Nuestro primer encabezado se titula: Filemón se caracterizaba por el amor a Cristo y a sus hermanos. Y esto es lo que nosotros vemos en estos pasajes bíblicos, hermano. Escuchen lo que dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo está dándole gracias a Dios por Filemón, pero no solamente da gracias, sino que siempre se acuerda de Filemón en sus oraciones y él ora por él. ¿Cómo tú crees que tú puedes estar siendo recordado en la mente de otros creyentes? ¿Se recuerdan de ti por alguien que es un criticón? ¿Se recuerdan de ti por alguien que es una persona llena de amor y de compasión? Esto es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cómo nosotros queremos que la gente nos mencione o piense en nosotros o se refiera a nosotros como se refiere Pablo acerca aquí de Filemón, que se recuerda de él en sus oraciones? Y no solamente que da gracias a Dios por la vida de Filemón. Versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, este hombre era un hombre que había sido impregnado en el amor de Dios. El amor de Cristo estaba en él, y ese amor de Cristo que estaba en la vida de Filemón fue lo que lo capacitó para perdonar las heridas y las ofensas, los agravios que Onésimo había provocado en Filemón. De lo contrario, Filemón no hubiese perdonado a Onésimo. Y hoy no estuviéramos diciendo que Filemón fue un creyente que creció y que maduró, y que Filemón es un creyente el cual debemos tomar como un ejemplo o como una referencia de alguien que ama con sacrificio, alguien que ama de manera sacrificial. Ese fue nuestro hermano Filemón. Y al ver nosotros la forma, como acabamos de leer aquí, en la que Pablo se dirige a Filemón, uno se da cuenta de que el amor era una parte principal o el común denominador que dominaba la vida de este fiel creyente. El amor dominaba la vida de Filemón. El amor hacia sus enemigos, el amor hacia aquellos que lo habían herido, el amor hacia aquel que le había hecho daño. Eso era lo que dominaba la vida de este fiel creyente. ¿Qué te domina a ti? Cuando te enteras que hablan de ti, ¿cómo reacciona? ¿Cómo piensa? ¿Te sientes tentado a vengarte? ¿O tú piensas como pensó Pablo cuando le escribió a Filemón, que debemos reaccionar de una forma madura y de una forma positiva para estar dispuesto a perdonar? Yo creo, hermano, que cualidades como esta son las que Dios desea formar en la vida de los creyentes. Dios no quiere formar en la vida, y preste mucha atención a esto, Dios no está preocupado en primer lugar en formar en la vida de los creyentes de las iglesias los dones y los talentos, y eso es importante, pero Dios no quiere darte los dones, darte las habilidades, antes que darte carácter, antes que producir en ti madurez espiritual. Dios primero te capacita, te da madurez, te ayuda a ser un cristiano prudente, amoroso, cariñoso, que tú tengas un control o un dominio propio del carácter de tu vida, antes que Dios otorgarte dones y talentos para poder servir en el cuerpo de Cristo. Porque si no tiene la madurez, si no ha crecido, puede tener 1000 talentos y no podrá servir con amor y con
con calidad en el cuerpo de Cristo. Bueno, cualidades como esta Dios quiere forjarla en tu vida y en mi vida. ¿Y cuándo se van a presentar esas oportunidades de saber si puedo amar o perdonar? Precisamente cuando alguien te provoque a ira o a enojo por cualquier cosa que sea, tú responda en amor y perdón. Aquí hay un ruego que Pablo le hace a Filemón, como veremos más detalladamente más adelante. Y es un ruego que solamente a un creyente que ha crecido y que ha madurado se le puede pedir. Este ruego que Pablo le pide a Filemón no puede ser dirigido a cualquier tipo de creyente. Si este creyente es un creyente que no ha dado fruto digno de arrepentimiento, es un creyente que no ha dado fruto digno de crecimiento espiritual y de madurez, de entrega, de amor a Dios, este ruego no se puede hacer en ningún contexto de la iglesia, ni en el contexto de predicación, ni en el contexto de consejería, y ningún otro contexto, amado hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Este ruego que Pablo le hace a Timoteo, hay algo muy curioso en el ruego que el apóstol Pablo le hace a su hermano Filemón. Y es que Pablo expresa y dice que él tenía la autoridad de exigirle a Filemón lo que le convenía. Sin embargo, él quiso dejarlo que él lo haga por amor. Y es un detalle muy importante. Los versículos 5 al versículo 7 dice Pablo que tenía o había recibido información de la vida de Filemón, cómo este Filemón había crecido en el amor de Dios hacia sus hermanos. Escuchen lo que dicen estos versículos 5 al 7. Presten mucha atención. Dice: porque oigo del amor de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, Pablo había recibido un informe de la vida de este creyente. Como podría recibir cualquier creyente, cualquier líder de ti, un informe del crecimiento de tu vida, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Es sumamente importantísimo que sea de amplio conocimiento lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está produciendo en ti y en mí. Es importante que sea no solamente a los hermanos de la congregación, sino a otros que están fuera de nuestra congregación, como los amigos, nuestros familiares. Ellos deben saber y tener conocimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Qué nosotros vemos y aprendemos de la vida de Filemón? Bueno, nosotros vemos y aprendemos que las marcas distintivas de un crecimiento genuino no son las manifestaciones de religiosidad. Por eso yo me asombro cuando yo veo a personas diciendo o refiriéndose a otros en la fe: wow, pero fulano ha cambiado. Y con esto no contradigo la modestia por lo que voy a decir, pero fulano ha cambiado, mira cómo viste ahora. Esas no son las marcas distintivas. Ahora, ¿por qué yo estoy convencido de que esas no son las marcas reales y distintivas de un cristiano? Porque Cristo le dijo a los escribas y a los fariseos de su momento: ustedes tienen grandes vestidos, pero por dentro ustedes están dañados. Le dijo el Señor a los escribas y a los fariseos. Aleluya. Y hago esta señalización porque la vida de Filemón aquí, lo que Pablo se refiere a Filemón aquí, era que
Filemón tenía las marcas del amor dentro de él. ¿Y cómo se manifestaron? Se manifestaron actuando prácticamente, haciendo que, perdonando y respondiendo lo que Pablo le pide a Filemón. Esas fueron las marcas distintivas de que Filemón había crecido. Un creyente que no vive hablando las cosas que ya pasaron, no vive remomerando lo que ya pasó. Si alguien te hizo un daño, ya tú olvida eso. No tienes que seguir mencionando aquello o lo otro. Eso indica que tú perdonaste de corazón. Y eso es una marca de un cristiano que ha madurado y ha crecido. Y por tanto es un ejemplo a seguir. Aleluya. Gloria a Dios. Aprendemos de este hombre que no las marcas exteriores de afuera. Ay, es que canta muy bien, pero es que predica muy bien, y miles se han convertido con él o con ella. Te digo una cosa, eso está muy bien, pero Cristo dijo que en aquel día algunos le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos grandes cosas. Y la respuesta divina en aquel día será: yo nunca lo conocí a ustedes, apartado de mí. De manera que a mí no me puede sorprender los dones y los talentos y las habilidades. Son buenas, hay que tenerlas, excelente, porque son buenas para servir en el cuerpo de Cristo. Pero lo que quiero decir, que más allá de un talento, como ya mencioné hace un rato, más allá de un don, están las cualidades de un cristiano que ha nacido de nuevo, hermano. Más bien las marcas del amor, que es capaz de perdonar la peor ofensa que pueda existir. Cristo se encuentra en el centro del corazón de ese individuo o de esa persona cuando alguien actúa como actuó nuestro hermano Filemón. Nuestro segundo encabezado se titula: el pedido de Pablo a Filemón. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo le pide a Filemón. En el versículo 8 nosotros encontramos un detalle muy importante, que a esto era lo que me refería. Antes de Pablo hacerle el pedido a Filemón, él dice que tenía toda la libertad en Cristo de pedirle a Filemón que haga lo que le convenía. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, lo voy a leer. Escuche: para que la participación, verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por oír, oh hermano, que ha sido de confortación a los corazones de los santos. Dice verso 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para pedirte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, que él podía directamente pedirle a Filemón: Filemón, te escribo, recibe a Onésimo, perdónalo, olvídate de lo que él te hizo, punto. Eso es lo que te conviene, perdonar. Pues a Pablo tenía la libertad en Cristo de pedírselo a Timoteo, a Filemón. ¿Pero qué hizo? Le rogó. ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 lo dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre, hasta preso en la cárcel, seguía ganando almas para Cristo. Desde sus prisiones lo engendró en la fe del Señor, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora para ti y para mí es útil. Mire cómo Dios cambia a un individuo que lo único que hace es traerle problema a la sociedad, problema a la familia y problema donde quiera. Dios lo transforma de inutilidad en utilidad. Una persona que no es útil, Dios lo cambia a ser una persona útil. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora para ti y para mí nos es útil. O sea, hay razón
Onésimo, recíbelo. Ya este hombre se convirtió. Ya este hombre es una nueva criatura. Pero recuerden, no quiero que olviden, lo que Onésimo había provocado en Filemón era algo grande. Era su servidor, su siervo. Y le sustrajo, le robó, le hizo daño y se fue. Filemón quedó. Me imagino que Onésimo andaba como un fugitivo, entendiendo que lo estaban persiguiendo hasta que sea encontrado. Posiblemente meterlo preso o tal vez otras cosas peores. Nosotros, él dice que tenía toda la libertad de perdonar a Onésimo, pero añade que él quería que lo haga por puro amor. Y esto es, hermano, algo que se puede presentar en consejería pastoral. De repente, un pastor aconsejando a una oveja tiene que decirle algo que no le va a agradar. Una oveja se acerca a un pastor pidiendo un consejo. El consejo que le da no es el que quiere oír, sino el que le conviene realmente. Y entonces ahí empiezan a surgir situaciones un poco incómodas. Bueno, esto es lo mismo que sucedió con Pablo hacia Filemón. Lo que le convenía a Filemón era que recibiera a Onésimo, era que lo perdonara. Pablo ruega a Filemón por Onésimo para que haya una solución de reconciliación y de perdón de parte del ofendido y hacia el ofensor. Ciertamente para Dios y para todo lo que aman la iglesia del Señor y la hermandad entre hermanos, cuando hay conflicto, procuran con diligencia que esos problemas se resuelvan. No, hay gente que no. Hay gente que le tira leña. Y si tiene un poquito de gasolina al lado, le tira la gasolina a la leña y al fuego. Sin embargo, vemos aquí un corazón de un pastor, de Pablo, que estaba tratando de mediar una situación que se estaba dando. Pablo le convenía quedarse con Onésimo porque Onésimo le estaba sirviendo, era un colaborador, le ayudaba. Pero Pablo no pensó, bueno, tengo aquí a Onésimo que me ayuda. Él pensó, yo quiero que ese problema que hay entre Filemón y Onésimo se resuelva. Eso Pablo pensó. Y qué bueno es, hermano, tener un espíritu dócil de esta manera. Por eso Cristo dice que bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Los que aman la obra de Dios buscan con ansia, con prontitud, que los problemas sean resueltos. Y esto es lo que ocurrió con Pablo al escribirle esta carta a Filemón. Escuchen lo que dice el versículo 11 al verso 17. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora para ti y para mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Escuche bien. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. ¿Ven lo que le acabo de decir? Pablo quería quedarse con él, para que en lugar tuyo me sirva a mí en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti para algún tiempo, para que le reciba para siempre, no ya como esclavo, sino más como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tiene por compañero, recíbelo como a mí mismo. Señores, ¿cuántas veces uno tiene que mediar, luchar cuando hay conflicto entre dos personas? Y hay que interceder, y una cadena de oración, y una lucha, y una cosa para que ese cristiano perdone la ofensa que se le hizo. Filemón respondió con mucho amor. Y yo estoy seguro que Filemón pensó en lo que Cristo el perdón que Cristo le había dado a él. Filemón conocía que la Biblia dice que el que a muchos se le ha perdonado, mucho ama. Filemón había leído en los evangelios que hay que perdonar las ofensas de los hermanos, y que hay que perdonar a los ofensores, y que hay que amar a los enemigos. Filemón había leído
leído todo eso, pero ¿qué es lo importante? ¿Que Filemón conociese la escritura? No, que Filemón era un practicante fiel de la palabra de Dios. Amén. Un practicante fiel de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Note usted muy bien lo que dice el verso 11. Onésimo, quien Pablo está pidiendo a Filemón, no solo que lo perdone, sino también que lo reciba. Oiga bien, antes no le era útil. Después de todo, hermano, después de todo lo que hemos visto, ¿cómo nosotros sabemos que la reacción de Filemón fue una reacción positiva? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Yo creo que es bastante sencillo saber. Escuche lo que dice el versículo verso 14, verso 15, porque quizá verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pero hay otro pasaje bíblico, son los versículos 21 y 22 que lo vamos a leer más adelante. Después de todo lo que hemos visto, nosotros vemos aquí que Filemón recibe a Onésimo después de Pablo hacerle el pedido que le hizo, porque dando a manifestar Filemón que él era un creyente que había crecido y que había madurado. Pero vamos a ver nuestro tercer y último punto. Filemón, un creyente con madurez y práctica de la vida cristiana. Estos son los versos que estaba buscando. Verso 21 y versículo 22. Escuche. Te he escrito con confianza, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo le escribe, pero él está confiado. Es como un pastor dirigirse a una congregación y ese pastor conocer la madurez que tienen esos creyentes, y él está consciente que esos creyentes responderán en obediencia. Pablo estaba seguro de que Filemón iba a responder el pedido que él le estaba haciendo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás mucho más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido ir allá. Entonces, mis hermanos, note algo con cuidado aquí en estos versículos. Allí nos damos cuenta de la gran madurez con la que contaba este fiel cristiano en Cristo. Los versículos que acabamos de leer lo dicen bien claro. Pablo le escribió con confianza y estaba confiado de que él iba a responder dicha petición. Qué maravilloso, hermano. Hay veces que uno siente miedo y temor cuando uno se le va a acercar a alguien para aconsejarlo. Uno no sabe cómo va a responder. Qué bueno es responder con solicitud. En conclusión, solo influenciado por Cristo y sus enseñanzas podemos, tal como Filemón, ser un verdadero creyente. Cristo es el mayor ejemplo. No es Filemón. Aquí alguien pudiera estar pensando: wow, yo quisiera ser como Filemón. ¿Qué creyente? Cristo es el mayor ejemplo de perdón, y Filemón siguió justamente los pasos y el ejemplo de Cristo, su Salvador, y el de Pablo como su mentor. ¿Y tú? ¿Cuáles son las cosas que se están influyendo en tu vida? ¿Te influye la televisión, la radio, el internet, para bien o para mal? ¿Cuáles son las cosas que están influyendo en tu vida? ¿Te están haciendo acercarte más a Dios o alejarte más de Dios y de tus hermanos en la fe? Dios está sumamente interesado en producir este tipo de vida en ti y en mí. Él quiere hacerlo. Él está interesado en hacerlo, hermano. Finalmente,
Solamente en dependencia del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos alcanzar este tipo de vida cristiana. Con nuestra propia fuerza jamás podremos. Si lo intentas, lo estás haciendo de balde, en vano. Si lo haces en dependencia del Espíritu Santo, yo te aseguro que lo vas a poder lograr. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a concluir. Padre, gracias. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra.